Bien, chicos. Muy buenas noches con todos los que estamos aquí en la reunión. Nuevamente los saludo. Por aquí Rosalí nos pregunta cuántas clases nos quedan. Nos queda, bueno, esta, la que vamos a dictar hoy, y la del viernes. El viernes es nuestra última clase, Rosalí. Hemos tenido, estamos realizando mm, 5 días de clase. Han sido el miércoles pasado, viernes, domingo, este miércoles que es el día de hoy y el viernes. Son 5 clases de psicología educativa. Ok, bien chicos, damos inicio a nuestra penúltima clase. Como les comentaba, hoy miércoles tenemos lo que es psicología educativa con respecto a el tema netamente de evaluación psicopedagógica, ¿sí? Voy a apagarles mi camarita para que nos podamos concentrar netamente en las PPTs y el contenido. Bien chicos, entonces, hoy en nuestra penúltima clase vamos a hablar netamente de evaluación psicopedagógica, que es fundamental dentro de lo que es la psicología educativa. ¿Sí? Vamos a abarcar lo que son, cuál es el objetivo de la evaluación psicopedagógica, cómo deberíamos realizarlo, qué enfoques abarca. Entonces, vamos a dar inicio, pero nunca doy inicio a la clase sin antes saber el objetivo de la sesión, ¿sí? El objetivo de esta sesión, bueno, es aprender sobre la evaluación psicopedagógica para que nosotros dentro de lo que es la psicología educativa podamos aplicarlo, ¿no? Bien, chicos, para eso es importante conocer el concepto de la evaluación psicopedagógica. El concepto de evaluación psicopedagógica coincide con el término de evaluación psicológica, compartiendo los rasgos definitorios de la misma y sus elementos. ¿Ok? Eso es lo que nos dice Vidal y Manjón en 1998. No obstante, hay una pequeña diferencia de lo que es una evaluación psicológica. Y netamente esa diferencia la hace el contexto en el que nosotros vamos a aplicar esta evaluación. La evaluación psicopedagógica, por la utilización de métodos y procedimientos particulares abarcados en el contexto específico de lo que es una escuela, en el contexto específico de lo que es educación, la hace que ya no solo sea una evaluación psicológica, chicos, sino una evaluación psicopedagógica. Como les vuelvo a repetir, la diferencia la hace que vamos a abarcar métodos y procedimientos propios de que se dan dentro de una escuela. ¿Ok? También nos dice que la evaluación psicopedagógica ha pasado de ser un proceso de clasificar alumnos a un proceso dirigido a apoyar el proceso de toma de decisiones sobre la situación en la que ellos se encuentran. ¿Qué quiere decir esto? Que antiguamente la evaluación psicopedagógica solamente se utilizaba para nosotros clasificar a los alumnos. Por ejemplo, alumnos que sí nos pueden rendir, alumnos que tienen todas las capacidades para rendirnos dentro de lo que es la escuela y alumnos que de repente tienen otras dificultades. Simplemente nos basábamos en clasificar con una evaluación psicopedagógica. Sin embargo, en la actualidad, este proceso ha cambiado. ¿Ok? Ya no solamente nos sirve para clasificar, sino también nos sirve para nosotros apoyar en el proceso de una toma de decisiones sobre la situación escolar del alumno. Recuerden que los niños, niñas, adolescentes son totalmente diferentes. Cada uno tiene necesidades distintas. Por ende, que esta evaluación nos permite a nosotros apoyarlos dentro de su proceso. ¿Sí? Entonces, hasta aquí todo claro con lo que es una evaluación psicopedagógica. Como les vuelvo a repetir, la única diferenciación, chicos, es que una evaluación psicológica como tal, simplemente que abarcamos métodos y procedimientos propios del contexto escolar. ¿Sí? Continuamos. ¿Qué no es una evaluación psicológica? ¿Qué cosa no es evaluación psicopedagógica? No es o no se basa en evaluar el déficit para compararlo con una referencia estandarizada, sino que el origen de la evaluación está en determinar las necesidades. ¿Por qué hacemos este hincapié? Porque como les dije hace un momento, antes, chicos, en el pasado, las evaluaciones psicopedagógicas sí nos servían para clasificar, ¿no? De acuerdo al déficit, a la inteligencia, por ejemplo, coeficiente intelectual. En base a eso,
podíamos nosotros diferenciar. Sin embargo, hoy por hoy no es una evaluación psicopedagógica, simplemente evaluar el déficit para poder compararlo nosotros con algo que está dentro del promedio, dentro del estándar, ¿ok? No es evaluación psicopedagógica basarnos solamente en evaluar el déficit, la inteligencia, el IQ, no. Eso no es evaluación psicopedagógica, ¿sí? Nos dice que actualmente esta evaluación es para determinar necesidades que el alumno posee para dar una respuesta educativa a su déficit, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento, apoyarlo en el proceso, apoyarlo de acuerdo a las necesidades del alumno. La evaluación es un elemento esencial de la práctica educativa y sirve para realizar una puesta a punto de la intervención orientadora. ¿Ok? Nosotros nos basamos netamente en lo que es orientación. Evaluamos y orientamos. Evaluamos y apoyamos, ¿sí? La evaluación es un término que se entiende como un proceso intrínseco, intencional y sistemático, a través del cual se obtiene información fiable y válida para retroalimentar un proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, armar un programa, una intervención, ¿ok? Que definitivamente, chicos, tenemos que evaluar, sí. Que tenemos que utilizar test, sí. Sin embargo, no nos vamos a quedar con los resultados del test. ¿A qué se refiere con esto, profesora? Quiere decir que nosotros no vamos a evaluar y vamos a quedarnos con el resultado de esa evaluación. No, lo que nosotros vamos a hacer es evaluar para nosotros tener un concepto, para nosotros tener una información, para recoger la información más que todo, y con estas evaluaciones nosotros poder armar un programa de intervención, una estrategia para poder nosotros con esta información fiable que tenemos de estos test, de estos cuestionarios, de estas pruebas psicológicas, poder nosotros abordar y buscar la forma de apoyar al alumno, ¿ok? De armar un plan o un programa acorde a las necesidades de mis alumnos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la evaluación psicopedagógica? ¿Cuál es el objetivo? Nos dice que esta tiene como objetivo encontrar las ayudas que le permiten progresar al sujeto, en este caso progresar al alumno, en el proceso de aprendizaje, ya que está centrada en el modo de aprender y los procesos de cambio al que está sometido. Por ejemplo, ¿no? Tengo un alumno, a ver, hagamos, Roxana, efectivamente, es como formar la historia de cada alumno. Sospechoso, nos dice Roxana. Bueno, por ejemplo, ¿no? Lo que he visto en algunos colegios, casitos específicamente hablando de alumnos, cuando tienen este cambio de institución o de escuela, vemos mucho los casos que el alumno le choca un poco este cambio, ¿no? Pero ¿por qué le choca? Porque de repente en la escuela en la que estaba antes, un colegio de pasa mucho aquí en Perú, ¿no? Por ejemplo, los que viven en Perú me podrán dar la razón. Muchas veces la educación que nos dan los colegios del Estado es un poco deficiente, ¿ok? Es un poco, no lo vamos a comparar con algunos colegios particulares que nos brindan una educación en cuanto a contenido mucho mejor. Entonces, ¿qué pasa si un niño de colegio estatal que está acostumbrado a manejar cierta información? Por ejemplo, él está en grado, supongamos segundo grado, donde solamente está en sumas y restas, y se pasa a un colegio particular donde ya están en multiplicaciones, supongamos. Va a ser un cambio, ¿verdad? Va a haber un proceso en el cual el niño se tiene que adaptar. Entonces, ¿qué nos dice el objetivo de una evaluación psicopedagógica? Yo tengo que encontrar la forma de ayudar a este alumno, a que este alumno progrese en cuanto al proceso de aprendizaje que tiene en la actualidad, ¿sí? Por eso es que nos dice aquí claramente, ayudar, encontrar la forma de ayudar dentro del proceso de aprendizaje. Nos dice también que la evaluación psicopedagógica tiene en cuenta todas las condiciones individuales, sociales y ambientales que rodean al sujeto y tratan de mostrar al alumno que puede aprender y cómo hacerlo de una manera realista. ¿A qué nos referimos con esto, chicos? Maneras realistas, formas y
planes o programas de intervención reales, ¿sí? No vamos a decirle pues a un alumno que no sabe la tabla de multiplicar, cómprate tu tabla y apréndela, pues no, eso no es algo real. Más aún si, como dice acá, en casa de repente no tiene el apoyo necesario. Entonces, la evaluación psicopedagógica no solamente se va a centrar en evaluar en qué nivel o cuál es el coeficiente intelectual de mi niño, ¿no? Sino que también nos dice acá, evalúa las condiciones individuales, sí, pero también sociales, también ambientales. ¿El niño tiene apoyo en casa? ¿Alguien le enseña al niño en casa lo que es el tema de su proceso de aprendizaje? Eso también es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque en la escuela de repente le podemos dar todo el apoyo necesario, sin embargo en casita no. El ambiente en el que está el niño es propicio para que él pueda aprender, para que él pueda desarrollar sus tareas. Todo eso es importante que lo observemos. Roxana nos dice, el cambio de ambiente y el círculo de amistades no son iguales en todas las zonas. Sí, efectivamente, Roxana. Efectivamente, Roxana, y por eso es que nos dice acá, tener siempre en cuenta las condiciones sociales y ambientales. ¿Ok? Entonces, básicamente el objetivo de la evaluación psicopedagógica, chicos, es que nosotros podamos encontrar las formas de ayudar dentro del proceso de aprendizaje, teniendo siempre en cuenta condiciones individuales, sociales y ambientales que rodean a mi alumno. ¿Sí? ¿Qué enfoques nosotros podemos encontrar dentro de una evaluación psicopedagógica? ¿Qué enfoques voy a encontrar? El enfoque psicotécnico. ¿Qué nos dice respecto al enfoque psicotécnico? Es aquello que se desarrolla fundamentalmente a través de los test, pruebas psicotécnicas, ¿no? Por eso nos hablan acá test estandarizados y consideran la inteligencia un conjunto de aptitudes. La evaluación tiene un carácter fundamental cuantitativo y se basa sobre una conducta global. Chicos, brevemente y súper corto, el enfoque psicotécnico va a abarcar todo lo que son nuestras pruebas estandarizadas, los test, los cuestionarios, las pruebas psicológicas que nosotros podamos aplicarle a mi niño para ver en qué nivel se encuentra él o ella, ¿sí? A eso se refiere con un enfoque psicotécnico. ¿Qué más nos dice? Enfoque de potencial de aprendizaje. Es un enfoque con un marcado carácter cognitivista y constructivista que considera que las deficiencias cognitivas se deben a deficiencias cualitativas y cuantitativas en la instrucción recibida. Básicamente, el enfoque potencial de aprendizaje nos va a permitir a nosotros que podamos marcar o desarrollar de repente algunas hipótesis con respecto a cómo estamos dando nosotros dentro de la escuela y dentro de casa el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Por eso nos habla acá de deficiencias cualitativas y cuantitativas en la instrucción recibida. ¿Sí? Básicamente nos dice que algo estamos haciendo mal. Estamos dando mal de repente o estamos enseñando de una manera incorrecta. Por eso nos habla acá de lo cognitivista y de lo constructivista. ¿No? Mucho, el tema cognitivo nos habla mucho del el aprendizaje, del tema de memoria, de todos esos procesos mentales. Entonces, por ahí, que este enfoque de potencial de aprendizaje se basa más a eso. Algo estamos haciendo mal dentro de lo que es el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza. Y tendríamos nosotros que evaluarnos, ¿no? Tanto cualitativamente como cuantitativamente. ¿Qué más nos dice? El enfoque conductual, basado en el análisis funcional de la conducta, con un claro carácter asociacionista del aprendizaje y la enseñanza. ¿Qué conductas yo estoy observando en mi alumno? ¿Ok? ¿Qué conductas con respecto o relacionadas al aprendizaje o asociadas al aprendizaje estoy notando yo? Este enfoque, a diferencia del anterior, pasa de escribir lo que el sujeto padece a describir lo que el sujeto hace y las condiciones bajo las cuales está sometido, ¿no? El enfoque anterior nos dice, bueno, de repente mi niño padece de, no sé, supongamos, ¿no? O alguna, padece de algún déficit de atención, supongamos, ¿no? En nuestro enfoque potencial de aprendizaje. Sin embargo, nuestro enfoque conductual ya se basa más a un tema conductual,
Yo no tengo que, bueno, es importante que yo sepa de qué padece mi pequeño o mi alumno. Sin embargo, también es necesario que yo pueda abordar a la actualidad, qué conductas tiene él frente al momento de aprender, ¿sí? Para saber cómo abordarlo. También nos dice que tenemos un enfoque del diagnóstico pedagógico. Este enfoque considera la evaluación como un elemento que forma el currículum. El diagnóstico al sujeto se considera una evaluación y una orientación en un proceso cíclico que retroalimenta a la toma de decisiones. ¿Ok? Básicamente, este enfoque de diagnóstico pedagógico simplemente nos dice que es como nosotros abordar un currículum que tengamos del alumno, donde ya tenemos de repente unas observaciones, un diagnóstico con respecto a él. Y vamos a tener en consideración lo que es la evaluación y la orientación para poder retroalimentar algunas consignas, ¿no? Dentro del problema que estamos notando en el alumno. Bien. Acá, instrumentos necesarios, chicos, instrumentos necesarios que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de la evaluación o al momento que nosotros hacemos la evaluación. Aquí de repente tengo algunos que son psicólogos, quienes son psicólogos ya saben que de cabecera siempre está la observación y la entrevista, ¿ok? Sin embargo, dentro de una evaluación también tenemos lo que son los test y las pruebas pedagógicas, ¿verdad? ¿Por qué ustedes creen que es importante la observación al momento de nosotros hacer una evaluación? A ver, los leo en el chat. ¿Por qué creen que es necesaria la observación al momento de yo poder evaluar? Porque fácilmente yo puedo entrar a un salón, darle unos test, unos cuestionarios a mis alumnos y ver en qué nivel se encuentran ellos. Sin embargo, me dice que no solamente es entrar y evaluar y recolectar datos, sino también tenemos que observar. ¿Por qué creen ustedes, chicos? A ver, tengo más de 36 personas aquí en la línea, así que díganme, ¿por qué creen ustedes que es necesaria la observación al momento de yo hacer una evaluación? Dilda nos dice, ver cómo están en su autoestima. Ok, bien, Dilda, sí. Para confirmar el diagnóstico, Luzmila nos dice porque podemos darnos cuenta de las necesidades del niño, para poder saber cómo ayudarlo, para poder ver de qué manera podemos ayudarlo. Muy bien. Se pueden visualizar algunos rasgos físicos que indiquen algún diagnóstico, conocer las deficiencias, bien alto. Flor nos dice para poder ver que sea un diagnóstico correcto. Chicos, bien con todos los que están ahí comentando en el chat, ¿sí? Eva nos dice porque nos permite ver detalladamente el comportamiento. Efectivamente, la observación nos permite a nosotros poder verificar ciertas conductas, ciertos patrones del comportamiento. Es necesaria la observación, porque yo no me puedo quedar simplemente con una evaluación externa que me trae la mamá o el papá o quien cuida a mi niño. No me puedo quedar solamente con lo que yo he recolectado en mi evaluación, porque recuerden que a veces hay instrumentos, ¿no? Que en realidad necesitamos aplicar varias pruebas para tener nosotros un diagnóstico certero. No puedo entrar a un aula y aplicar una sola prueba y decir, ah, bueno, este es el diagnóstico. ¿Ok? Sarita, identificamos fortalezas y debilidades, efectivamente. Bien. Dilda, es necesario porque así vemos el nivel de conocimiento y el comportamiento. Bien, chicos, la observación es uno de los instrumentos más utilizados dentro de la evaluación psicopedagógica, por lo que es preciso utilizarla únicamente cuando sea adecuada. La observación es un proceso que recoge mediante un registro objetivo, sistemático y específico las conductas que realizan los alumnos en un determinado entorno. ¿Cómo se comporta mi alumno dentro del salón? ¿Cómo se comporta al momento de que el profesor está dictando el curso? ¿Cómo se comporta mi alumno cuando de repente tiene dificultades para resolver ciertas áreas?
¿ok? ¿Qué patrones de conducta tiene el alumno? ¿Ok? Mediante la observación yo voy recolectando datos. ¿Cuánto tiempo mi alumno puede, digamos la palabra, soportar el hecho de las clases, ¿no? Porque tenemos niños que ya en 1 hora y media ya se aburren, se aturden, entonces empiezan ya a tener patrones de conducta, de repente algunas conductas disruptivas, por ahí que tendría que hacer yo como docente algunas pausas donde mi alumno no sienta tan pesado todo el proceso de aprendizaje que yo le estoy abordando, ¿ok? Entonces, para eso necesario la observación. Voy recolectando datos, voy recolectando información objetiva, me dice aquí. ¿Qué quiere decir objetiva? Nada de subjetividades, nada de que, bueno, el alumno lo conozco y no es así, de repente hoy día tuvo un mal día, no. Sino que hacemos un registro objetivo, un registro específico. Entonces, por eso es importante la observación. ¿Qué más vamos a utilizar dentro de la evaluación psicopedagógica? Pruebas pedagógicas. Nos permiten obtener información que competen a la obtenida en otras fuentes acerca de las interacciones que se producen en los procesos de enseñanza, aprendizaje y de las capacidades básicas de los alumnos. Aquí fundamentalmente nos ayudan mucho los docentes. El docente nos dirá de qué forma o qué interacciones hay durante el proceso de enseñanza, ¿no? Obviamente nosotros tenemos una observación, pero también quienes pasan mayor tiempo con los alumnos son los docentes. Entonces, el docente nos brindará información necesaria, información fundamental, ¿no? Que nos indique también qué capacidades tienen mis niños, porque todos los niños son diferentes, todos los niños aprenden de una manera distinta. Entonces, ¿quién conoce más de eso? Es el docente. Cada docente conoce a sus alumnos. Entonces, esta información de pruebas pedagógicas nos va a nosotros brindar información necesaria con respecto a las interacciones durante el proceso de enseñanza. ¿Quién nos facilita estas pruebas pedagógicas? El docente. ¿Ok? Muchas veces en el tema de psicología clínica, también cuando queremos hacer un diagnóstico con niños que de repente tienen algún posible diagnóstico de déficit de atención o TDAH, también siempre se solicita al colegio una prueba pedagógica, que siempre lo facilita el tutor. Reina nos dice, para conversar, niña, ¿qué haces? Clases, profesora, compañero, para investigar casos de niños. Reina, no entendí la consulta. Por ahí que nos ordenamos un poquito más. Bien, bien chicos, entonces estas pruebas pedagógicas netamente nos las facilita el docente, ¿no? Más que una prueba, pues es tipo un cuestionario que el docente nos brinda información necesaria. ¿Qué más? Los test. A pesar de que su uso en la evaluación tradicional era casi exclusivo, ¿por qué decimos exclusivo? Porque hace un momento lo mencionamos, antes la evaluación psicopedagógica simplemente se basaba en evaluar y clasificar a los alumnos, nada más. Por eso es que dice acá, los test, a pesar de que su uso en la evaluación tradicional, es decir, algo tradicional que se hacía en el pasado, era casi exclusivo, sigue presentando innumerables tasas, bases en la objetividad de sus medidas. Es decir, a pesar de que era muy tradicional, los test siguen siendo objetivos, nos dan resultados objetivos, ¿sí? Nos dan una representación del muestreo que nosotros queremos sacar dentro de una población, dentro de un aula, por ejemplo. Las puntuaciones son objetivas también, nos permiten establecer un punto de partida. Por eso les decía, nosotros vamos a tener que evaluar, sí, tenemos que hacerlo para tener un preconcepto, una información, como dice acá, un punto de referencia. ¿Ok? En muchas ocasiones pueden darnos una idea del nivel de competencias del alumno. Eso es importante. ¿Sí? Como les dije hace un momento, ya no solamente evaluamos y clasificamos, sin embargo, eso no quiere decir que los test
ya no tengan relevancia. Por el contrario, los test nos van a facilitar información de la cual nosotros podemos partir. A ver, Flor nos dice, ¿podría repetir lo que se debe pedir al tutor para lo del TDAH o déficit? Eso si se hace por fuera, también se pide el tutor del colegio. Sí, sí, Flor. Nosotros, en el tema también de psicología clínica, muchas veces cuando tenemos casitos de papás que vienen preocupados, ¿no? Por algún déficit de atención, TDAH, mandamos cuestionarios psicopedagógicos. En estos cuestionarios nosotros hacemos muchas preguntas, ¿no? Dentro de ellas, pues, preguntas tanto conductuales como preguntas con respecto al proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en el tema conductual hacemos una cierta cantidad de preguntas, se arman estos cuestionarios donde nosotros consultamos, ¿no? El niño permanece quieto en su silla, el niño, no sé, a ver, por ejemplo, el niño participa, sale a la pizarra, entonces todas esas preguntas nosotros lo realizamos en un cuestionario y nosotros, supongamos como clínica, lo mandamos directamente bueno, con el padre de familia le hacemos llegar al tutor. El tutor nos tiene que responder todas esas preguntas. En el área del proceso de aprendizaje, ¿no? Igualmente, ¿en qué áreas ha verificado el tutor que el niño tiene mayores dificultades, ¿no? ¿Qué temas están abordando? ¿Cuál es la apreciación del docente con respecto al desempeño académico del niño? Entonces, hay muchos cuestionarios que podemos encontrar en Internet, Flor. De lo que tú encuentres, lo más importante, trata de hacer un propio cuestionario donde te permita a ti obtener toda la información que el tutor te pueda brindar. Toda la información. Haces preguntas, como te digo, enfocadas en el proceso de aprendizaje del niño. Haces preguntas con respecto al área conductual del niño también. Entonces, efectivamente sí se puede hacer, ¿no? Dentro de mi experiencia, también en algún momento, dentro de la clínica que trabajábamos, recibíamos bastantes casitos de niños con estos posibles diagnósticos de déficit de atención, de TDAH. Entonces, ¿qué hacíamos? Siempre era importante la referencia que nos daba el docente. ¿Sí? La referencia que nos daba el docente y a ello anexábamos, de repente también pedíamos lo que era su libreta de notas para poder corroborar lo que nos dice el docente con lo que nos dice el papá, la mamá y con lo que tenemos en las notas del niño. Ok, entonces ya tenemos la observación, tenemos las pruebas pedagógicas y los test. Nos falta un último instrumento que es la entrevista, chicos. La entrevista nos dice que tratar de obtener datos directamente del sujeto mediante exploraciones orales, donde los datos son recogidos en un informe psicopedagógico. Es una técnica de recogida de datos cualitativa y subjetiva, extensible al alumno, padres o personas que tengan alguna relación con el proceso de enseñanza del alumno. No te preocupes, Flor. Entonces, ¿qué nos dice, chicos? Una vez que yo ya observé de repente a mi alumno, ¿no? Yo soy, psicóloga educativa, me doy un tiempito de entrar de repente en el salón o de repente desde la ventana de afuera, pues, ¿no? Depende de las condiciones que tengamos. Me voy al salón, al aula y empiezo mi observación, mi proceso de observación. Empiezo a tomar nota, tengo registro de lo que yo estoy observando. Posterior a ello pido de repente una prueba pedagógica al docente, ¿no? La información necesaria que quiero recolectar que el docente me puede facilitar. Luego de esta información, ¿qué hago? Puedo aplicar un test. ¿Sí? Puedo aplicar un test o viceversa, ¿no? O puedo entrevistar a mi alumno primero y luego aplicar el test o aplicar el test y luego pasar a una entrevista, dependiendo cómo lo vamos manejando nosotros, ¿sí? Entonces, la entrevista es fundamental también porque nos abre la posibilidad de poder escuchar no solamente al alumno, sino también escuchar las inquietudes del papá, de la mamá o de la persona que lo cuida, de también poder entrevistarme un momentito con el docente, siempre es bueno para poder yo verificar qué es lo que está sucediendo en este proceso de aprendizaje del alumno, ¿ok? Y
Simplemente nos dice que en la entrevista vamos a recabar nosotros información de manera oral, ¿no? Haciendo algunas preguntas puntuales al alumno, que él me pueda proporcionar también qué inquietudes tiene con respecto a su proceso de aprendizaje. Nos dice que muchas veces esta recogida de datos es subjetiva, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya voy teniendo una interacción con mi alumno, entonces por ahí que puede ser un poquito subjetiva porque ya tengo la opinión también de él, qué es lo que piensa él. No como en la observación. En la observación yo voy a poner un registro de todo lo que yo veo. Sin embargo, no tengo ninguna interacción con el alumno, por eso es que nuestra observación siempre es objetiva. Sin embargo, en la entrevista a veces hay datitos que son subjetivos porque supongamos que en una entrevista el niño me diga que de repente la mamá no lo ayuda en la casa, pues no lo ayuda a hacer la tarea. Y luego cuando te entrevistas con y tú tienes esa información, ¿no? De repente tú te quedas con eso de que la mamá no les ayuda en casa y el niño no está teniendo el soporte que debe. Sin embargo, luego te entrevistas con la mamá y papá y te dice la mamá y el papá que sí lo ayudan. Entonces, por ahí que hay una información al aire. ¿Sí? Y eso nosotros nos vamos a ir dando cuenta conforme abordemos todo el proceso de la evaluación psicopedagógica. Por eso nos dice que la entrevista es un poco subjetiva, ¿sí? Sin embargo, con tantos instrumentos que tenemos aplicando, pues ya nos sirve a nosotros para poder hacer unas conclusiones adecuadas y poder armar en sí un proceso, perdónenme, poder armar ahí un programa de intervención. Entonces, eso es con respecto a los instrumentos. ¿Qué más nos dice? ¿Cuáles son las fases en la evaluación psicopedagógica? Las fases son dos: la valoración de la información que ya tiene la escuela por el alumno y la evaluación de la situación inicial, instrumento de ayuda para recogida de información. ¿Qué quiere decir esto, chicos? En la parte de valoración de la información es lo que la escuela ya tiene en sí, ¿ok? Vamos a nosotros recabar la información que la escuela me da, que el docente me da, que la libreta de notas me proporciona. Ese es uno. Y luego tenemos la segunda fase que ya es propia de nosotros, hacer una evaluación de la situación desde el inicio hasta la actualidad. ¿Qué problemas presentaba este alumnito en 5 añitos o primer grado y ahora que está en tercero, cómo está? ¿Ha avanzado, ha progresado? Nos dice que dentro de esta evaluación situacional vamos a tener lo que es la observación en el aula, el análisis de los trabajos de los alumnos, las entrevistas con los familiares, las pruebas psicopedagógicas, una devolución de informe y propuesta de trabajo, que es el momento ya en el que yo evalué, en el momento en el que yo ya saqué mis conclusiones, en el momento que yo ya hice un informe. Lo que me corresponde posterior a eso es devolver esta información y hacer una propuesta del trabajo, ¿ok? ¿Cómo puedo yo o qué presento yo para poder mejorar este proceso de aprendizaje? ¿Ok? Para yo poder llegar a esta parte casi final, es necesario cumplir como nos dice acá, con la observación, con el análisis de lo que los chicos realizan en el aula, con la entrevista y con mis pruebas. Ya con eso yo puedo armar un informe y ya con mi informe yo puedo hacer una propuesta, ¿sí? Y por último es el seguimiento, ¿no? Supongamos que nos indican, bueno, sí, aceptamos esta propuesta de trabajo, aceptamos este programa de intervención, entonces lo que sigue es hacer el plan de trabajo y un seguimiento, fecha a fecha. ¿Por qué? ¿Por qué hago el seguimiento? Porque necesito ver, ¿hay mejoras? ¿Está funcionando mi propuesta de trabajo? Me tengo que ir guiando de lo que yo estoy avanzando. ¿Cómo lo hago? Por eso dice, parte elemental es el seguimiento, porque puede ser que yo tenga una propuesta de trabajo, un programa de intervención, pero de repente ese programa de intervención no está funcionando con mi alumno o mi alumna. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Modificaciones, ¿sí? Pero para eso es necesario que yo haga un seguimiento. Tengo que ir viendo si está funcionando o no está funcionando. Si yo simplemente hago, ya bueno, doy mi propuesta de trabajo y no le hago el seguimiento, al finalizar mi programa de intervención, no voy a tener resultados favorables. Entonces, es necesario que no solamente
armemos el plan de trabajo y lo realicemos, sino que también hacer el seguimiento del mismo. ¿Sí, chicos? Bien. Hay tipos de evaluación. Hay 5 tipos de evaluación, chicos. Una evaluación ordinaria, bueno, tipos de evaluación psicopedagógica. Una evaluación ordinaria, que es aquella que puede realizar cualquier profesor en su aula de manera rutinaria, ¿no? Empleando elementos, instrumentos habituales que tienen a su alcance, por ejemplo, una observación, una entrevista, una escala, un examen ordinario. Esa es una evaluación ordinaria, ¿no? La que podemos realizar en el momento, la que puede hacer el profesor dentro del aula a modo de una rutina. También tenemos la evaluación psicopedagógica, la cual estamos ante una evaluación técnica que por su complejidad requiere de profesionales distinto al equipo educativo. En esta evaluación psicopedagógica que me dice, no solamente nos quedamos con la labor que hace el docente, sino que necesitamos profesionales distintos al equipo o a la plana educativa, ¿sí? El término psicopedagógico responde a que es una evaluación que se realiza estrictamente dentro del marco escolar, sin contar con otros profesionales del área fuera del ámbito del sistema educativo. ¿Ok? Básicamente el psicólogo educativo. Todos los colegios deberían tener su psicólogo educativo que es necesario para esta tarea. La evaluación compartida. En este caso, la intervención de otros profesionales no se hace solamente a nivel de asesoramiento técnico, sino que además se participa en una colaboración directa con el profesor. No solo contempla la petición de ayuda, sino que además esa ayuda implica la intervención en el proceso de otros profesionales. Lo que les mencionaba hace un momento, ¿se acuerdan? Yo tuve la oportunidad, dentro de lo que ha sido mi experiencia, trabajar en un centro de atención psicológico donde recibíamos bastantes casitos de niños y nosotros dentro de la clínica pedíamos lo que era evaluaciones pedagógicas, ¿no? Entonces ahí se ve que ya había un trabajo compartido, como dice acá, ¿no? No solamente nos quedábamos con la información que tiene el colegio o la mamita no se quedó simplemente con la ayuda del colegio, sino que buscó ayuda externa en este caso. Y es importante porque la colaboración que hubo con el profesor fue excelente, ¿no? Nos facilitaba toda la información que nosotros pedíamos, ellos nos facilitaban. Entonces, a eso se refiere con evaluación compartida, ¿no? Tenemos ayuda de los profesionales externos y también tenemos ayuda de la plana educativa. ¿Qué más? Evaluación asistida. Se trata de una evaluación ordinaria donde el profesor solicita asesoramiento de otros profesionales, como el profesor de apoyo, el orientador del centro, planificación, análisis y valoración de los resultados. La única diferencia entre una y otra modalidad es la petición de ayuda. ¿Ok? Aquí ya básicamente el docente es quien solicita, ¿no? Muchas veces los primeros que tienen esta alarma, esta idea de buscar una ayuda son los papás, ¿no? A veces los papás. El papá mismo se va a un centro de atención psicológico, pide ayuda y así. Sin embargo, en esta evaluación se llama asistida porque el docente requiere de una asistencia. El docente está pidiendo y solicitando asesorarse de otros profesionales. Entonces, simplemente cambien eso, pues, ¿no? Y por último, una evaluación multidisciplinar. Es un escalón más en cuanto a la especialización de la evaluación, ya que en este caso engloba profesionales especialistas externos. Por eso la evaluación dejaría de llamarse psicopedagógica para llamarse multidisciplinar, es decir, en la que intervienen diferentes disciplinas distintas al escolar. Por aquí, por ejemplo, ya hablamos de otros profesionales, por ejemplo, los que nos pueden ayudar con una terapia de lenguaje, supongamos. Ellos son otra disciplina, ¿no? De repente mi niño tiene problemas para hablar, busco ayuda externa, pero ya de una disciplina diferente, ¿no? Para que pueda abordarse una terapia de lenguaje, una terapia ocupacional. Entonces, por eso es que nos dice que ya deja de llamarse psicopedagógica, sino que empieza a llamarse multidisciplinar porque intervienen ya otros profesionales, otros especialistas externos. Entonces tenemos lo que son esos tipos de evaluación que están dentro de mi evaluación psicopedagógica, sino que cada evaluación es diferente, ¿no?
Por último, ya vamos a terminar. A ver, para poder darnos un momentito, habilitar los micros y poder compartir algunas ideas. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta, chicos? Cuando querramos evaluar nosotros inteligencia dentro de lo que es de repente mi alumno o a mi alumna, quiero evaluar el área de inteligencia, pruebas que podemos utilizar, WISE, WIS, WIPSI. Estas son pruebas netamente que miden el desarrollo intelectual en relación con una serie de tareas, ¿sí? Tenemos otras tenemos otras escalas que nos permiten a nosotros aplicarlos a niños, niñas y que se basan en diferentes áreas, ¿no? Áreas verbales y manipulativas. También tenemos los test de matrices progresivas de Raven, que es también un test bastante bonito, bastante fácil de aplicar, los test de dominios, etcétera, ¿no? Básicamente aquí les estoy poniendo y colocando información de test que nosotros podemos aplicar para poder nosotros medir el desarrollo intelectual de mi niño. Es importante, como les decía hace un momento, no simplemente vamos a evaluar y decir, bueno, mi niño está, su desarrollo intelectual está en este nivel, ya, listo, lo clasificamos. No, sino que a raíz de estas pruebas que yo voy a aplicar, ya tengo una idea de cómo va mi niño, de qué áreas puede mejorar mi niño, porque recuerden que estas pruebas de inteligencia tienen áreas verbales, áreas no verbales, ¿ok? Áreas espaciales. Entonces, muchas veces tenemos chicos que en la mayoría de áreas salen bien, está todo perfecto, pero hay algunas áreas, algunas que otras que el niño necesita mejorar, ¿ok? Entonces, aquí básicamente tenemos información de pruebas, ¿sí? A ver, continuamos. Las PPTs, como les indiqué, los podemos encontrar en el link que tenemos dentro del grupo. Así que por ahí que le dan una chequeada mejor a todas estas pruebas y ustedes van aplicando estas pruebas de acuerdo a las necesidades del alumno. ¿Qué más tenemos que tener, en cuenta? La evaluación del desarrollo social se basa en la medición de aquellos factores psicológicos y sociales que tienen alguna relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, sería conveniente medir aspectos como autoestima, autoconcepto, relaciones sociales, equilibrio emocional, integración familiar, integración en el centro educativo, etcétera. ¿Ok? Recuerdan, hace un momento hablábamos de que no solamente es tener en cuenta el tema de los procesos del aprendizaje, el tema de la inteligencia, no, sino que también evaluamos el desarrollo social, el desarrollo motor, el desarrollo, en qué ambiente se encuentra mi niño. Entonces, por eso que nos dice acá, dentro de evaluación del desarrollo social vamos a abarcar autoestima, autoconcepto, relaciones sociales, equilibrio emocional, integración familiar, la integración con el centro educativo, es decir, con mis compañeros, cómo se lleva el niño con los compañeritos, con los docentes, ¿ok? Luego, en el desarrollo motor, también nos dice que esto tiene una especial importancia en el desarrollo de los alumnos porque se relaciona con su capacidad de realizar actividades de manera autónoma. Es preciso determinar que las habilidades motrices generales y específicas a través de pruebas de exploración, como por ejemplo el de Brunet. ¿Qué nos quiere decir con esto en el tema motor, chicos? Tengo que ver en qué nivel le encuentra mi niño. Mi niño ya puede agarrar un lápiz, mi niño ya puede colocar piezas, mi niño ya puede armar rompecabezas. Todo eso nosotros tenemos que observarlo, porque estas actividades pequeñitas que mi niño empieza a realizar sirven para que posteriormente él se pueda desarrollar de una manera autónoma, ¿sí? Entonces es importante nosotros ir viendo el desarrollo social, el desarrollo motor. Vamos a abarcar todo un conjunto de conductas que vamos a ver dentro del niño. Por último, también nos dice, importante verificar el contexto familiar, ¿no? ¿Cómo está el niño dentro de casa? ¿Hay problemas en casa? ¿Hay apoyo en casa? Contextos a tener en cuenta dentro de la evaluación psicopedagógica. Chicos, hablábamos de que el contexto social influye y hace un momento una de las compañeras nos comentaba que el contexto social y ambiental influye mucho. El contexto social influye sobre el sujeto y la escuela y es importante porque indica los valores y actitudes del grupo donde se inserta, porque es otro agente de socialización diferente a la escuela y la familia y porque la relación y naturaleza de las relaciones que se produzcan
en él determinarán la conciencia del sujeto sobre su desempeño para asimilar las tareas escolares, ¿ok? El contexto social influye mucho porque a veces el niño, dentro de este contexto en el que se desarrolla, va a adquirir valores y actitudes frente a muchas situaciones. Una de esas situaciones es el proceso de aprendizaje, ¿ok? Si mi hijo está en un contexto social que no le aporta ningún tipo de valor, ningún tipo de buena actitud para que él se desarrolle y se inserte de una manera adecuada, entonces el niño en el colegio no va a tener predisposición de aprender. Recuerden que hablábamos hace algunas clases la importancia de la motivación al momento de aprender cualquier conducta, cualquier concepto, ¿sí? Entonces, mucho ojo con el tema del contexto social en el que estoy dejando desarrollar a mi niño, niña o adolescente, por acá los que somos papás o mamás. El contexto familiar es el primer agente educativo que el niño tiene y que en las primeras edades son los de mayor influencia, ¿no? Ejerce atribuyendo la expectativa sobre sus capacidades y logros, ¿no? Crear un niño seguro de sus capacidades, no un niño que todo el tiempo dude, porque si no vamos a tener problemas al momento de realizar este proceso de aprendizaje, nunca va a estar seguro de lo que el ejercicio que realiza, no va a tener la seguridad de realizarlo, muy al margen de que el niño tenga todas las capacidades. ¿Sí? Por eso es que uno dice que en el contexto familiar debe atribuir estas capacidades y logros. Por último, el contexto escolar, ¿no? Que es quien evalúa la competencia curricular del alumno, que ya vemos más abajo, y otros aspectos relacionados con el desempeño del alumno en el aprendizaje, ¿no? Bueno, el contexto escolar básicamente es el agente que nos va a permitir a nosotros evaluar al niño dentro del tema del proceso de aprendizaje y darle también al niño estas herramientas para que él aprenda lo que tiene que aprender según la malla curricular. A ver, habitualmente para la evaluación nos dice que se emplea en el proyecto curricular, programaciones de aula, entrevistas, observaciones, cuestionarios, bueno, todo lo que ya hemos visto con respecto a instrumentos dentro de la evaluación psicopedagógica. Perfecto, chicos. Esto con respecto a lo que ha sido hoy nuestra clase de evaluación psicopedagógica. Antes de poder habilitarle los micros para poder interactuar un poquito, nos quedan todavía como 8 minutitos, 10 minutitos más, me parece. Entonces, antes de poder habilitarles los micros para poder conversar acerca del tema del día de hoy, voy a darles la información correspondiente al tema de la certificación, chicos, para los que aún no han pedido su certificado o aún no tienen esta información. Recuerden que GCAP tiene lo que es el aval de la International Google Workspace for Education. Los que son de Perú tienen la posibilidad de separar su certificado solamente con 50 soles y los que están en otros países con $14, ¿sí? Recuerden que este certificado les sirve mucho a ustedes para que puedan ser un profesional altamente competitivo, para que tengan lo que es dentro de su CV esta certificación importante que los diferencia, pues, ¿no? De los demás profesionales, les da un valor agregado a su currículum, chicos. Entonces, aprovechen y recuerden que nosotros como GCAP siempre estamos comprometidos con la enseñanza. Asimismo, la información correspondiente al certificado, ya saben, a los números que están en el grupo, el número de los administradores del grupo, contáctense, comuníquense para que puedan ellos facilitarles la información y puedan darles su certificado una vez que terminamos la clase, el curso. Recuerden que el día viernes es nuestra última clasecita. Entonces, todavía estamos a tiempo para pedir el certificado, ¿sí? Bien, dándoles ya esta información, chicos, voy a proceder a habilitarles el micrito para poder nosotros conversar un poco respecto a nuestra clase del día de hoy. Si hay dudas, también poder conversar acerca de estas dudas y poder tenerlo un poquito más claro. A ver, entonces, ya pueden activar sus micros. Flor, has levantado la mano, puedes prender el micro y hablar. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. Para empezar, quiero agradecer porque en verdad su clase es bastante ordenada
y bastante fácil de entender. Para seguir, quisiera saber, bueno, sobre la clase de hoy, la pregunta sería si los test o las pruebas que se van realizando, ¿no? También sirven para, no solamente para el TDAH o déficit de atención, sino también para la dislexia de repente. eh, y si en caso el tutor como que no coopera mucho con el tema de entregar los balotarios, afectaría demasiado en el tema de sacar la conclusión de, ay, no sé cómo decirlo de manera, la conclusión el Como un diagnóstico diagnóstico, ¿qué te refieres? del menor. Ok, bien. Flor, primero para contestar tu pregunta con respecto a si es que los test nos ayudan a poder determinar o diagnosticar algún tipo de dislexia, dislalia, discalculia, muchas veces sí, porque recuerden que como les comenté, los tests que están, bueno, en la PPT que nos sirven para medir básicamente nuestras áreas a nivel de inteligencias, porque recuerden que nosotros no solamente tenemos, la inteligencia no es solamente una, sino que hoy por hoy tenemos lo que son varias, el tema de inteligencias múltiples. Entonces, estos test, Flor, están determinados por áreas. Yo dentro, por ejemplo, del test de Raven, de matrices progresivas de Raven, tú tienes áreas verbales, áreas no verbales, áreas que te permiten de repente tener frases desordenadas y vas a ver en qué nivel se encuentra, si es que pueden ordenar esas frases. Entonces, por ahí recordábamos que la dislexia nos hablaba mucho sobre las dificultades al momento de leer y ordenar las ideas. Entonces, por ahí que en esta área nosotros nos podemos basar. Si, por ejemplo, el papá o la mamá nos dice, mira, tengo mi niño y presuntamente o estoy sospechando de que tenga una dislexia, supongamos, ¿no? Ah, ya, entonces nos centramos, aplicamos un test de inteligencia, por ejemplo, el de matrices progresivas de Raven, y en la parte o en el área que nos permite a nosotros verificar alguna inconsistencia dentro de lo que es la función que el niño tiene que tener para comprender al momento de leer, para ordenar sus pensamientos. Entonces, por ahí nos vamos basando. Todas las pruebas de inteligencia, Flor, están divididas en áreas, ¿ya? Por ejemplo, al igual, una discalculia, igual, podemos tomar en consideración que tenemos dentro de estas pruebas un área que nos permite hacer cálculos. Entonces, por ahí si es que presuntamente mi niño tiene discalculia, le aplicamos esta prueba y vemos que en el área de cálculos está bastante bajo o no ha podido resolver, entonces eso es un signo de alarma, ¿sí? Y nos vamos enfocando. Pero efectivamente todas estas pruebas, como tienen áreas específicas, nos ayudan mucho para poder ir haciendo anotaciones importantes. Ahora, con respecto al tema de las notas, ¿es fundamental? Sí. ¿Que tenemos docentes que a veces no cooperan? También. Sin embargo, tú como mamá o como papá podrías, dentro de lo que es dirección, de repente sacar la libreta de notas para que le puedas facilitar. En este caso, si es que estás yendo con un profesional externo, se lo puedes facilitar de esa forma, ¿no? Que es importante que el docente ayude, no te voy a negar que es fundamental. Sin embargo, por ahí siempre podemos ver las formas de sacar algún tipo de información, pues, ¿no? Siempre y cuando tenemos docentes que nos ayuden con la evaluación pedagógica, nos va súper bien. Sin embargo, si es que no lo hay, pues bueno, tendríamos que ver otras formas de llegar. Había más de una dislexia. Flor, a ver, no leo tu comentario, ¿qué nos dices? Es que me acabas de dejar así con bueno, en el caso de mi hija, Ajá. veo que tiene cierto, bueno, aparte del autismo, que viene ya con su combo completo de TDAH y otras cositas, eh, veo que ahora que ella está en un colegio particular, eh, hay de estos inclusivos, Ajá. ahora que veo que cuando hace las tareas y eso, ya veo que tiene bastante, se cansa, por ejemplo, bastante para leer, no le gusta, ya está empezando Ujú. con la lectura. Luisa, mamá está hablando al teléfono, ya, ¿cómo se llama? Se cansa mucho para hablar, a leer, ya, y veo que tiene bastante, se desconecta rápido cuando algo ya no le llama la atención. Entonces,
también Ah, para las matemáticas. Entonces yo pensé que todo eso era, y veo que me cambia, en las letras sobre todo, me cambia la posición de las letras, ¿no? ujú. Entonces, Ok, sí. yo pensaba que era la dislexia en sí, ¿no? O sea, obviamente hay que investigar, justo ya me toca las terapias, entonces quería ver esos temas y pues estaba bien atenta a la charla de hoy, a la Ah, clase de ok. hoy. Ajá, Igualmente, y igualmente, ahora que Flor, me dices de en las nuestra matemáticas, que es sesión. otro término, me quedé como que, No, no te preocupes. En nuestra diapositiva de la sesión anterior, por ahí que puedes descargarla, ahí te pongo un poquito sobre los trastornos del aprendizaje más concurrentes, ¿no? Ahí puedes tener la información de dislexia, dislalia, discalculia, que son los más repetitivos, ¿no? Pero sí hay más de una dis, así que por ahí en la PPT te ayudas, o si no también los puedes buscar dentro de lo que es el internet para que te puedas apoyar y orientar. Y como vas a empezar terapia, por ahí que con tu psicólogo al cual le estás llevando a tu pequeña, le puedas dar esas acotaciones, ¿no? De lo que has visto con tu pequeña. ¿Sí? Listo, Flor, muchas gracias. Eh, Dilda, levantaste la mano, ¿puedes habilitar tu micro? Sí, buenas noches. Buenas Eh, noches, Dilda. mira, agradecerte por la charla que nos das el día de hoy. Está muy bonita y me interesó mucho. Mi duda es, bueno, yo soy, ¿cómo te digo? No sé si todas las compañeras que están acá son primeras en esta clase. O sea, yo soy, o sea, pues, su primera clase, qué sé yo. O sea, yo soy la primera, creo, la primera charla que estoy llevando. Y tengo una duda para el certificado. ¿Cuántas clases tenemos que llevar para recibir, o sea, para pagar para nuestro certificado? Como bien nos dijiste tú que el viernes termina la última clase y ya nos dan el certificado. O sea, son solo 2 clases de 1 hora y con eso ya puedes pedir tu certificado. Ok, Dilda, mira, no te preocupes, igual como les comenté hace un momento, nuestras clases están grabadas, nuestro material está subido, pero con respecto al tema de la certificación, me parece que sí te pueden apoyar con eso, te pueden facilitar todo el material, toda la información y para que tú te puedas certificar. Igual aquí te voy a pasar el número directamente para que tú te comuniques con el administrador de lo que es GCAP, ¿ya? Para que le puedas consultar directamente. Aquí en el chat te voy a dejar el número. Escríbele, escríbele y ahí te van a dar todo el apoyo para que puedas tener tu certificado, Dilda. Ahí está, ahí te deja el número. Ok, muchas gracias. Listo. Bien, chicos. ¿Alguien más alguna consulta? Si no, para poder ya retirarnos. Buenas noches, Miss David. Buenas noches. Hola, David. Buenas noches. Coméntame, ¿cuál es la consulta? Miss, yo tengo dos niños, ¿ya? Uno tiene 7 y el otro tiene 4. El niño de 7 años, ya está en segundo grado. Y cuando él tiene algunas tareas del colegio, a veces cuando no puede resolver el problema, él se pone a llorar, ¿ya? Como que se estresa rápido. Entonces, mi pregunta es, ¿estará bien? ¿Hay algún material para yo trabajar con él? Eso era mi consulta. Bien. David, en este caso, si vemos que solamente tenemos un problemita de repente conductual o emocional con el niño, de repente el niño todavía no sabe manejar el tema de la tolerancia a la frustración, ¿no? No hemos desarrollado esa habilidad en él. Sí, hay algunas técnicas que nosotros podemos manejar con el niño, ¿no? Por ejemplo, igualmente en la PPT de la clasecita anterior teníamos para regulación emocional, ¿no? Si mi niño ve que no puede hacer algo y se pone a llorar, por ahí que tengo lo que es la técnica de la tortuga, lo puedes buscar en internet o también en mi PPT anterior, por ahí chequea la clase anterior, que básicamente es enseñarle a mi hijo a que se calme, técnicas de respiración, la técnica del semáforo, ¿no? Que mi hijo se vaya regulando emocionalmente. Eso es primordial. Primero lo que tengo que hacer es que mi hijo se pueda controlar de esa frustración, de ese estrés que él está sintiendo, para luego, una vez que él está regulado, nuevamente tenga la capacidad de seguir intentando el contenido que quiero abordar.
Si veo que con esas técnicas mi hijo de repente no está teniendo tanto éxito, ya podríamos aplicar de repente algunos premios y castigos, ¿no? Ya abordarlo más por el tema conductual. Mira, hijo, cada vez que tú tengas este comportamiento que no está bien, porque no es así, porque papá está acá, mamá está acá para ayudarte, no está bien que tú te comportes así, pero si tú lo haces de la forma adecuada, si tú empiezas a tomar técnicas de respiración cada vez que te sientes mal, te voy a dar un premio o te vas a ganar esto, ¿ok? Le empezamos ya a reforzar. Castigo por frustrarse. No, castigo por frustrarse no. Castigo sería un reforzamiento para que mi hijo tenga una conducta adecuada, ¿sí? Por ejemplo, mi hijo se está frustrando, yo le voy a enseñar una técnica coherente a él, una técnica acorde a lo que él puede hacer y lo voy a ayudar a relajarse. Si mi hijo lo empieza a aplicar cada vez que él se frustra, entonces hay premio. Si mi hijo de repente se comporta mal, entonces hay de repente un castigo, ¿no? Bien, chicos, se me va a cerrar la sesión, son las 9:05, ya ha terminado nuestra clasecita, espero que les haya gustado un montón. Nos vemos la próxima clase que es el día viernes, ¿sí? Y nada, un abracito a la distancia, prepárense para nuestra última clase del día viernes, los espero 8:05 puntuales a todos. Que tengan una excelente noche. Gracias, señorita.